grabación. Ahora sí. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos? Estamos viendo educación. Ya, excelente. Derecho humano. Ya, ese era como nuestro enfoque de la clase pasada, derecho humano. ¿Y qué vimos de los derechos humanos? Los distintos tipos de derechos humanos según la historia. Ya, súper bien. Vimos la clasificación de los derechos humanos y esos que están clasificados en 3, ¿no es cierto? Estado de excepción, súper bien. ¿Se acuerdan la clasificación de los derechos humanos o los estados de excepción? ¿Se acuerdan de alguna ahí que les quedó como dando vuelta a la cabecilla? Sí, ya, a ver, como de qué se acuerdan más o menos. Ya, ahí tenemos el estado de asamblea, claro, ¿cierto? Que el estado de asamblea Estado de catástrofe. es estado de catástrofe y ahí tenemos dos, son 4, ¿se acuerdan? De emergencia, súper, falta uno. Sitio, excelente, súper, súper, súper bien. Entonces tenemos ahí nuestros 4 estados de excepción, ¿no es cierto? Asamblea, catástrofe, sitio, emergencia. ¿Ya? Tenemos que recordar también por la parte de los derechos humanos, que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, universales, indivisibles, bla, 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 bla. ¿Ya? Aquí no les pido tanto que se aprendan como los conceptos y su definición entera, pero sí que lo tengan como ahí más o menos en la mente. Les quería avisar que esta semana a mi Instagram y a mi TikTok voy a subir un video con tips para estudiar para la prueba, ¿ya? Para que estén ahí, ojo al chat. Se lo voy a mandar igual en el WhatsApp, ¿ya? Y eso. Entonces, hoy día vamos a ver algo bien importante, que yo creo que aquí las personas que quieren estudiar Derecho van a tener que prestar harta atención, porque esto lo van a ver harto en Derecho, ¿ya? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, ya, súper bien. Entonces, hoy día vamos a ver lo primero, el Estado, ¿no es cierto? Y el Estado de Derecho, ¿ya? Esto es parte de educación ciudadana, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona el gobierno, el Estado, todas estas cosas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto en la prueba lo preguntan harto en la parte de educación ciudadana, ¿ya? Esto junto a la parte de medioambiental lo preguntan harto. Primero, aquí, no, parece que fue en este curso, ¿no es cierto? Que alguien me preguntó sobre el Estado de Derecho. ¿O no? ¿O no fue en este curso? Chiquitines, chiquitines. Uy, se me quedaron dormidos. ¿Qué pasó? Estamos tratando de recordar. Ah, ya. Ah, ya, entonces no me acuerdo quién le había preguntado. ¿Han escuchado del concepto de Estado de Derecho? Porque es bien en contingencia esto. ¿Sí? Ya. Hoy si se escucha al fondo mi mamá gritando es porque está hablando por teléfono y mi mamá es súper intensa para hablar por teléfono. Como, ¡guau! Se emociona. Entonces, por si acaso, ¿ya? Ya, entonces, han escuchado hablar del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y, uy, ¿quién? ¿Alguien quiere entrar? Cosas de mamá, sí, sí, mi mamá es bien intensa para sus cosas, pero bueno. Entonces, ¿qué sabemos del Estado de Derecho? Primero, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que los derechos están sobre el mandatario. Ya, súper, ojo. Algo que estamos hablando también la semana pasada, ¿no es cierto? Que los derechos humanos están como arriba de cualquier cosa, ¿ya? No, no es como algo abajito de los derechos humanos. ¿Qué pasa? Los estados de derecho son estados que reconocen los derechos humanos, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de la Constitución y cómo esta garantiza los derechos humanos? Bueno, eso significa que si una constitución garantiza los derechos humanos, en la constitución, ¿no es cierto?, en el estado de tal país, significa que ese estado reconoce estos derechos humanos, ¿ya? Chile es un estado de derecho. Sí. ¿Por qué? Porque Chile, no me acuerdo qué tratado, no me acuerdo qué tratado internacional firmó, pero como el que estaba la Constitución chilena del 80, está con los derechos humanos. Ya, súper, súper. La hablamos en la clase pasada, en la tercera generación de derechos humanos. ¿Se acuerdan? Cuando ya pasó todo esto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y Chile firmó esa declaración. Por ende, como la firmó, tiene que la Constitución reconocer los estados, los derechos humanos. Y porque ya, súper, mira, Martina menciona que hay condiciones para ser un estado de derecho y es justamente lo que vamos a ver ahora.
Primero, existencia de un ordenamiento jurídico que garantice los derechos humanos. Es decir, sé que es una frase muy larga, muy atadosa, pero en resumen es que hay una constitución que diga en este estado se reconoce este y este otro derecho humano, ¿ya? Existencia de una democracia. Es decir, que haya pluripartidismo, ¿no es cierto? Que la gente pueda votar, etcétera. Que no sea un totalitarismo al fin y al cabo, que no sea una dictadura, ¿ya? ¿Qué países actuales podrían considerarse una dictadura? Según lo que conoce más o menos como China, geopolítica. Cuba, Venezuela. ¿Mm? ¿Nicaragua se la considera una dictadura? Eh, sí, yo diría que sí. Sí, ya súper bien, me mencionaste Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte. Ahí me mencionaron las dos veces Corea del Norte. Bueno, lo de Venezuela es particular porque tendríamos que entrar como bien a la política venezolana pero para hacerlo en resumido yo creo que sí una dictadura, ¿ya? Pero obviamente Pues, como... ¿Ah? si nos pusiéramos así, China tampoco es una dictadura porque hay elecciones, pero del mismo Partido Comunista a veces se desafilian del partido y crean otros partidos falsos, entonces es dictadura. Así, China y Venezuela son dictaduras iguales. Claro, como les Aunque digo, tengan elecciones, son dictaduras porque son elecciones amañadas por ellos mismos. Ojo, mi pensamiento. no, sí está bien. Sí, es que el tema, bueno, hablar sobre democracia y dictadura es un tema no tampoco tan a la ligera, ¿ya? Pero nosotros lo estamos viendo como a grandes rasgos, ¿ya? Claro, en Corea del Norte, por ejemplo, también hay elecciones, pero el tema es que si te matan si tú votas por otro partido, por otra persona, y de repente ni siquiera es como votar por otra persona, es como votar si el hijo del Kim Jong-un sigue en el mandato, ¿no? Y muchas veces votan que no, y hacen, más o menos por lo que hicieron para el 80, acá en Chile, que fue como hacer fraude y todo eso. Entonces, profe, puedo retroceder al anterior, por favor, que está en el baño. Ahí sácale, no, en la portada, sácale de pantalla, eso sí puedes, porque para ir viendo las otras condiciones, ¿ya? Profe, lo de Chile fue una dictadura, pronunciamiento militar. Uy, ay, me encantan estas preguntas polémicas, chiquillos, me encantan. Ya, primero tenemos que entender qué es un pronunciamiento militar, ¿ya? Obviamente Chile sí fue una dictadura militar, pero no se puede considerar propiamente tal un pronunciamiento. A ver, ¿cómo explicarlo? Porque el pronunciamiento se caracteriza porque los militares se organizan para boicotear el gobierno. Bajo esta premisa ustedes me dirán, pero entonces un pronunciamiento militar. Pero no, porque esto estuvo súper condicionado a Estados Unidos, ¿ya? Pero en la Guerra Fría, el financiamiento de Estados Unidos. Entonces no fueron como los militares solamente. Cuando nosotros vamos a Historia de Chile y veamos el ruido de sables en 1925, vamos a ver que eso fue un pronunciamiento militar, ¿ya? Pero a grandes rasgos no cumple con las condiciones de un pronunciamiento. No sé si se entiende. Es que siempre mi compañero te habla sobre eso. Sí, sí, son interesantes los debates sobre dictadura, ¿ya? Hablando de dictadura, precisamente en el Estado de Derecho, la dictadura no era un Estado de Derecho, obviamente, porque no es como que la Constitución del 80 dijera como, en la Constitución sin reforma del 80 dijera como ya, se reconoce el derecho a esto, a esto, a esto, a otro, y todo, ¿ya? Después tenemos la separación e independencia de poderes del Estado. Esto aquí los quiero pillar. ¿Saben cuáles son los tres poderes del Estado? Los tres grandes poderes. Ya, ¿cuáles son? Ya, ejecutivo, súper bien. Judicial y legislativo, excelente, chiquillos, súper, súper bien. Para que el Estado de Derecho sea un Estado de Derecho, se tienen que considerar tienen que haber estos tres poderes del Estado separados, ¿ya? Bajo esta premisa, yo les pregunto, ¿una monarquía puede ser un Estado de Derecho? No, no, ¿cierto? Porque la monarquía se caracteriza porque un rey maneje todo, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ver también cuando Revolución Francesa, por ejemplo. Súper bien. Después tenemos existencia del imperio de la ley. Es decir, una constitución. Ya como que, la cuarta ley, primera ahora que lo pienso, tiene que existir una constitución que además garantice los derechos humanos. ¿Ya? Por eso va como separado. Y por último, existencia de mecanismos de fiscalización y transparencia. ¿Ya?
¿Han escuchado ustedes que ustedes tienen el derecho de poder pedirle a las municipalidades, ¿no es cierto?, cuánto gastan, en qué gastaron? No sé si ustedes sabían como más o menos esa parte. ¿Sí? Ya. Eso pasa porque en Chile un derecho que es como fundamental para las personas es que hay una transparencia entre el Estado y las personas. ¿Ya? Es decir, ustedes pueden ir a pedirle mañana mismo a Boric y decirle, oye, flaco, quiero saber al tiro en qué gastaste tanta plata. Y ahí él te tiene que decir como, ya, mira, la gasté en esto, otro. ¿Ya? Sí, pero dudo que alguien lo... Ah, claro, de que alguien lo haga de otro tema. Pero de que existe, existe. La cuenta pública u otra cosa. La cuenta pública puede considerarse, ¿ya? Yo creo que sí, puede considerarse bastante en el tema de la transparencia. Ahora hay una página que también, como todo está en línea. Sí. Y pueden, creo que también pueden buscar hasta las boletas. Así como las boletas, si el tal peje lagarto de tal lugar compró tal cosa. Creo que pueden buscarlo. Transparencia y probidad. Ah, excelente. Mira, si fuera profe, te pondría décimos por eso. Claro, y la probidad es básicamente como la ética del político, pues ya con una, que sea una persona decente y que no ande robando, coluyéndose y armando corrupción por ahí. Se puede hacer hasta en los colegios. Sí, pues los colegios también, pero es matados. Y bueno, y demás está decir, por supuesto, que la Constitución es como la carta magna de las leyes de un país. Ya no hay nada como más allá de la Constitución. Ya yo creo que esto es como ya sabido, ¿no es cierto? Pero no está de más aclararlo. ¿Cómo hasta aquí con las condiciones para un Estado de Derecho? ¿Alguien se me perdió por ahí? A lo mejor está confundido, confundida. ¿Bien? Ya. Entonces vamos a ver. Uy, escribí. Uy, lo escribí súper mal, nacionalidad. Me acabo de dar cuenta. Ahora que lo vi, ya, perdón. ¿Qué les pasa, chiquitines? Están como más callados de lo normal. ¿Qué les pasa hoy día? ¿Está muy fome la clase? Ya, entonces vamos a ver hoy día quién es ciudadano y quién no. ¿Quién tiene 18 años aquí? ¿18 o más? Estoy en dos clases. ¡Ay, qué chora, Trinidad! Me embarró. Te admiro. Ya, mira, hay hartos con 18 años. Mira, José sigue siendo un niñito. Ah, ¿cachai? Estas personas como que le dicen como, ay, qué chiquitito eres, tiene un año mayor que uno. Pero ya, hay hartos siendo mayores de edad. Bueno, ustedes los felicito porque son ciudadanos o ciudadanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chile para ser ciudadano hay que uno ser mayor de edad. Y dos, no ser condenado a pena aflictiva. Es decir, no haber sido condenado a cualquier condena de más de 3 años y un día. Supongo, quiero pensar que aquí ninguno estuvo condenado a pena aflictiva, ¿o sí? Espero que no. No espero que no anden haciendo maldades por ahí. Entonces, para ser ciudadano, tienen estos dos requisitos. Y ustedes con esta ciudadanía pueden hacer, o sea, no lo que quieran, pero ya pueden inscribirse a un partido político, postularse a algún cargo público, qué sé yo, armar un partido político, ¿por qué no? Me pillaron. No, ¿qué andaba diciendo? Lo bueno es que alcanzaré a votar por el plebiscito. Ah, ¿verdad, po? Ah, chiquillos, por cierto, ese plebiscito es obligatorio, ojo, así que vayan viendo el asunto ahí al tiro. Entonces, por un lado, cuando termina esa condena vuelven a ser ciudadanos o algo así. Creo que eso lo hago en la próxima clase, pero para adelantarte, Martina, cuando tú eres condenado a pena aflictiva, tú sales de la cárcel o cumples esa pena y no eres ciudadano. Ya el Senado te tiene que reotorgar la ciudadanía. Ya tienes que como apelar al Congreso y la cuestión, y ahí ellos te dicen ya, ¿sigue siendo ciudadano o no? No sigue siendo ciudadano. ¿A dónde están ciudadanos? Claro. Y tener nacionalidad no es requisito. Ahí vamos a llegar. Pero sí, tener nacionalidad es requisito, pero como estamos viendo todo al unísono, estamos como de a poquito. Obligatorio solo para mayores de 18, profe, ¿cierto? Sí, para mayor, solo creo
que están viendo la posibilidad de los de 16, o sea, entre los 16 y 18 años, o sea, no, 16 y 17, que sea o voluntario, ¿ya? Pero creo que lo están viendo, todavía no podría decirle como si es así, ¿ya? Y obviamente también serán en Chile los que tienen nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Pero ¿quién tiene nacionalidad chilena? Ese es el tema. Primero, no son tantos los requisitos, ¿ya? Primero, que ustedes sean hijos de papás chilenos. Ustedes pueden haber nacido en Chuchuncaví City, pero si son hijos de papás chilenos, ya pueden optar automáticamente a la nacionalidad chilena, ¿ya? Y por otro lado, haber nacido en territorio chileno, ¿ya? Si sus papás son de Chuchuncaví City, pero estaban aquí en Chile y usted de la nada nació, también puede optar a la nacionalidad. Espero que nadie me pregunte, profe, ¿qué pasa si nazco en un avión? Porque me ha pasado. Y me preguntan, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa, profe? Si usted nace en un avión, por lo que tengo entendido, ven encima de qué territorio nacieron, y si no, la nacionalidad de su papá no po. La nacionalidad del avión. Si el avión era árabe, usted el tiro va a ser árabe. Los dos papás tienen que ser chilenos. Para optar a la nacionalidad como al tiro, sí. Si uno de sus papás es chileno y el otro de Chuchuncaví City, creo que puede optar a las dos. ¿Ya? Chuchuncaví City. Se toma nacionalidad igual que los barcos, de verdad. Ah, ¿en serio? Ay, lo está hablando en talla. Chuta, intenso. ¿Se imaginan ahí en un avión como austriaco y ser de Austria entonces? Qué chévere. Bueno, y esto no lo puse aquí, pero ustedes también pueden... ¿cómo se llama? No, nada, me perdí. Entonces, por otro lado, también pueden optar a la nacionalidad. Si usted es de Chile, pero quiere ser chuchucavicitiano, puede hacer dos cosas. ¿Ya? Primero, tiene que haber vivido más de 5 años o más en el país, ¿ya? Estos dos requisitos son en general bastante comunes en todos los países, ¿ya? Vamos a hablar de Chile, por supuesto. En Chile, pero si tienes que renunciar a una nacionalidad. Mira, por lo que yo tengo entendido, no necesariamente, como que tú puedes tener más de una nacionalidad. ¿Cómo? Profe, Cuéntame. lo que pasa es que yo el año pasado igual hice PREU. ¿Ya? Y mi profe dijo que en Chile no se podía adoptar dos nacionalidades. Por ejemplo, si un colombiano viene a vivir aquí y vive más de 5 años en Chile, tiene que renunciar a su nacionalidad colombiana para poder ser chileno. En el caso de que, por ejemplo, ya yo, no sé, pues tengo papá francés, ejemplo, puedo tener doble nacionalidad porque mis papás tienen otra nacionalidad diferente a la mía. Pero en ese caso se puede renunciar a la nacionalidad porque Chile creo que solo permite tener una. Hoy, mira tú, mira tú, no tenía idea. Yo tenía entendido que se puede tener doble nacionalidad, ¿ya? Pero ahora que tú lo mencionas, claro, tendría que verlo bien, pero por lo que tengo entendido, o sea, para optar a la nacionalidad en Chile hay que primero tener esto, pues no sé, haber vivido más de 5 años en Chile y eso, pero no sabía eso de renunciar. A mí me dijeron que, ya, lo vamos a googlear, chao. No vamos a estar con duda aquí, ni mucho menos. Así que, a ver, lo voy a googlear, con permiso. Si tengo, no voy a googlear, ¿puedo tener doble nacionalidad en Chile? Mira, aquí me dice, no, Chile acepta la posibilidad de tener más de una nacionalidad. Los extranjeros no pueden ser... ¿Qué? Yo tenía entendido eso porque, bueno, mi profe del año pasado me lo dijo. Y, por ejemplo, Ben Brereton, que nació en Inglaterra, si no me equivoco, él no puede votar para plebiscitos chilenos, pues, porque tiene nacionalidad inglesa. Bueno, tenía entendido yo, no sé si será tan así. Miren, lo googleé y me dice que no, que tú puedes tener doble nacionalidad en Chile. Y esto ¿cómo se llama? Una página que lo actualizó hace como 2 meses. Así que dejémoslo en que no. Ya, chiques, tampoco soy la saberlo todo el mundo. Puedo no saber algo. Oye, pero interesante igual.
Mira, aquí no me dice, por ejemplo, que me dice que uno puede tener doble nacionalidad. Ya, más nacionalidades no se puede. ¿Ya? Yahoo respuesta, claro. Profe, ¿qué podemos decir respecto a lo de China? Si eres chino y quieres optar por otra nacionalidad, ¿tienes que dejar la China? O sea, como, ¿qué podemos decir? ¿A qué te refieres? ¿Como opinar sobre eso? ¿Cómo qué puedo opinar al respecto? Porque, pucha, ¿qué quieres que te diga? O sea, la fuente de TikTok, fuente, no, un artículo que leí por ahí en TikTok. Eh, la verdad es que, bueno, es la política de cada país, ¿no es cierto? Y si China tiene esa política que dice, ya, mira, si tú quieres renunciar a la nacionalidad de China, dale, pero no volváis a China, o deja onda de China, bueno, China es su cosa, ¿no es cierto? En otro país la nacionalidad es por descendencia, a cambio de Chile es territorial. Claro, es que por Chile es por, ¿cómo era la palabra en latín? Ius sanguinis, iu no sé cuántito. Yo sanguinus. Ius sanguinis, eso. Ay, qué seca, no sé quién lo dijo, pero seca. No, nunca me acuerdo de esas palabras. Entonces, claro, una por descendencia es como ser hijo de papás chilenos, ¿no es cierto? Y otra haber nacido en Chile, en su efecto. La del sol. El ver Benetton, él creo que el inglés es chileno. Entonces, ¿cómo juega por Chile sin inglés? No sé, pregúntale a él. Entonces, ya, entonces para optar por una nacionalidad, por lo menos en Chile, tú tienes que haber vivido por más de 5 años en Chile y tener como tus papeles al día, ¿no es cierto? La residencia y que no sé qué y no sé cuánto. Porque si tú vienes de forma ilegal, ¿no es cierto? Puede pasar lo que le pasa lamentablemente a las personas del norte, que la echan, ¿ya? Y obviamente, cuéntame. Si yo, cosa que no, porque soy chileno, pero si yo entro ilegal a Chile y puedo demostrar que he vivido 5 años en Chile, obviamente de forma clandestina, con boletas y facturas, puedo optar a la nacionalidad chilena. Obviamente sin tener ninguna condena, ser mayor de edad y todo lo que se pide, pero ya viviendo los 5 años y demostrando que lo viví siendo ilegal. Es que ahí está el trabajo, porque si eres ilegal es como, no. Como que, mira, tú me podéis demostrar así como, ya, pero es que yo no estoy condenado a pena, yo viví 5 años aquí, soy mayor de edad. Me podéis dar toda la argumento a para ver, pero si es ilegal, lamentablemente el Estado de Chile es como, no, bye, gracias. ¿Ya? Vale, gracias. Y otra que es bien interesante es la nacionalización por gracia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que usted haga algo bacán por el país y el país le dice, ah, mira ya, por hacer algo bacán, pa, la nacionalidad, ya te premiamos como de esa forma. ¿Qué se le ocurre que podría ser una persona para optar a la nacionalización por gracia? Muchos casos, muchos deportistas la toman. Había un levantador de pesas que era ecuatoriano colombiano que le dio la nacionalidad por gracia por ir a representar a Chile en un juego olímpico, no recuerdo qué era. Claro, eso se hace mucho en dos situaciones. Una ya no se da tanto porque Chile no ha estado mucho en guerra, pero primero en guerra, ¿no es cierto? A soldados como destacados y qué sé yo, y que pelearon por Chile. O en su defecto, personas que como que ayudaron a que la guerra ganara, qué sé yo. Pero como les digo, Chile no ha estado en guerra hace harto, así que no se da mucho ahora. Pero la segunda es como por deporte. El mismo Ben Benetton. Dice el loco que no, ¿qué hace pintado aquí? Tiene nacionalidad chilena por puro que juega bien. Entonces, el Papa. Entonces, esas son como las formas de optar a la nacionalidad. Bueno, aquí yo creo que, o sea, no he escuchado a alguien con acento diferente, entonces yo me imagino que todos son chilenos. Pero si conocen a alguien que quiere optar a la nacionalidad, tiene que ser con una de estas dos formas, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí con la ciudadanía y la nacionalidad? ¿Sí? Ya, súper. Vamos bien. Vamos bien. Yeah. Clarinete. Entonces vamos a ver lo que a nosotros nos interesa, que es el gobierno y el Estado. Porque no son lo mismo, ¿ya? Muchas personas dicen gobierno cuando quieren decir Estado y dicen Estado cuando quieren decir gobierno. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que ustedes es la diferencia entre el gobierno y el Estado? El Estado es algo superior. El gobierno es transitorio. Por ejemplo, el gobierno de Boric dura hasta a los 4 años que es electo, pero el Estado es siempre. El Estado siempre va a estar, pero el gobierno es cambiante. Ya, mira, dijiste algo súper importante, que es que el gobierno como que cambia, ¿no es cierto? Se va, ¿cómo la palabra? Renovando.
En cambio el Estado es Transitorio. como... Claro, transitorio. El Estado permanente, gobierno transitorio. Ya, súper. El Estado somos todos. El Estado somos todos y el Estado está para todos. Será como para frase de propaganda política. Ya, estamos súper bien, pero hay otra cosa que diferencia mucho al gobierno y el Estado. Primero que el gobierno son las personas que manejan el Estado. Es decir, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, es el ejecutivo, ¿ya? Él pertenece al poder ejecutivo, por ende, como tal, administra el Estado de cierta forma, ¿ya? Entonces, el gobierno es, a ver, el presidente, los ministros, los concejales, los cores, el gobernador, el alcalde, todos los peje lagartos que administran el Estado son el gobierno, ¿ya? Y hay como subdivisiones, por supuesto, que por ejemplo el presidente y los ministros son como los administradores centrales, los más grandes, los generales, ¿ya? Después tenemos que gobierna un poco más de forma específica que el gobernador, ya que este sea de forma regional, ¿no es cierto? El gobernador de Chuchuncaví City, de Santiago, de donde el diablo perdió el poncho, de todos lados. Y uno más local todavía, el alcalde, ¿ya? Que el alcalde gobierna la comuna de Chuchuncaví City, ¿ya? Pero todos estos pejelagartos juntos son el gobierno. ¿Pero qué es el Estado, entonces, se preguntarán ustedes? ¿O qué es? El Estado son las instituciones del país. Díganme instituciones del país que sean, obviamente, no me digan, por ejemplo, el Walmart o el Líder, no. Sino que, Registro civil. ya, registro civil, súper bien, ya. Bueno, Y eso, bye. Súper bien. De SAMU ya, el SI, Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Todos las superintendencias, ya, porque estamos hablando a nivel país, obviamente no estamos hablando como a nivel Santiago, porque Santiago no es Chile. La superintendencia, Servicio de Impuestos Internos, bueno, el Banco Central no es parte tanto del Estado porque el Banco Central es autónomo, ¿ya? Los ministerios públicos, el ministerio no sé qué, de no sé cuánto, de no sé dónde, todos ellos son el Estado, ¿ya? Obviamente no es como que el Ministerio de Hacienda es el Estado, no, son todas estas cosas, ¿ya? Todas en conjunto, ¿ya? Y otra cosa que aquí, esto era lo que le iba a mencionar la semana pasada y se me había ido la palabra, que es el poder de coerción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el país se ve como inestable en algún momento por cualquier situación que genere protestas, qué sé yo, el Estado, y ojo, el Estado puede aplicar el poder de coerción. ¿Qué es decir esto? Aplicar la fuerza para mantener el orden público. ¿Quién cree ustedes que hace esto? ¿Quién es el encargado? ¿O qué institución? Los pagados. Ya, por ser una profe ética y no adoctrinadora, le voy a decir carabineros, ¿ya? Carabineros de Chile, obviamente es quien tiene este poder de coerción. Bueno, los militares igual, pero el tema es que los militares salen como muy a nivel extremo, ya cuando se está casi quedando la mansa en barra. Ahí, pero en la cotidianidad, por lo general, Fuerzas Armadas, claro, las Fuerzas Armadas, ¿ya? Como les digo, los militares también, pero mucho menos que Carabineros de Chile, ¿ya? Y estos dos, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, son parte del Estado, ¿ya? Por eso cuando pasó lo de Gustavo Gatica, que un carabinero le disparó en el ojo, decían que esto era represión del Estado. ¿Por qué? Porque Carabineros es del Estado, ¿ya? Y representa al Estado. No sé cómo vamos hasta aquí, niños, niñas, chiquitinas. me perdí el último, profe. ¿Un poder de coerción? Sí. Ya, mira, no te preocupes. Mira, el poder de coerción, a esto se le llama cuando hay una institución del Estado que aplica fuerza, es decir, como ya más tirado a la violencia, ¿no es cierto?, para que se mantenga el orden público. Miremoslo, 18 de octubre del 2019. Carabineros de Chile, para poder como controlar las manifestaciones, ¿no es cierto?, y hacer algo al respecto, lo que hacían era ir a tirar lacrimógenas, disparar con estas como cositas de las pelotitas, que no me acuerdo cómo se llaman. Perdigones. Perdigones, eso. El guanaco, qué sé yo, ¿ya?
Y esto se le dice poder de coerción porque Carabineros de Chile es parte del Estado. Es una institución del Estado, Carabineros de Chile. ¿Ya? Entonces, cuando Carabineros aplica fuerza sobre una persona, sobre un grupo manifestante, se le llama poder de coerción, ¿ya? Porque tiene esta fuerza, este como poder para hacerlo. Ya tenemos esta facultad. No sé si ahí se... Sí, gracias, ¿Sí, profe. seguro? Sí. ¿Sí? Ya. Puro. Los demás, ¿cómo estamos hasta aquí? Joyita. De pana. Entonces, vamos a ver ahora. Yo sé, miren, yo no les voy a mentir. Para mí, lo más fome de historia es educación ciudadana. No les voy a mentir. Yo sé que es más latina esta clase, pero vamos, que se puede, ya. Es importante ir aprendiendo esto, ya. No les voy a mentir, no soy quien. Vamos a ver los órganos de control del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Los poderes del Estado, básicamente. Lo mismo que hablamos hace un rato, pero lo vamos a ver más a profundidad, como quién es quién, qué hace quién y todo. Primero tenemos el Ejecutivo, ¿ya? Básicamente el Ejecutivo es el presidente de la República. En este caso, Gabriel Boric, ¿ya? Él es el Ejecutivo de la República de Chile. ¿Y qué puede hacer este peje lagarto? ¿Qué función tiene? Porque muchos dicen, el presidente no sirve para nada. Bueno, no, sí sirve para cosas. ¿Cómo qué? Primero, aprobar o vetar leyes. ¿Cacharon lo que pasó para el primer retiro del 10% que Piñera no lo quería aprobar? Gabriel Boric solo. Los ministros aquí no tienen mucho que tocar. ¿Qué es vetar? Ya, vamos a entrar a eso. Pero les pregunto, ¿se acuerdan que Piñera para el primer 10% no lo quería aprobar? ¿Sí? Esto pasa porque él, bueno, en el momento que era presidente, ¿no es cierto? Él tiene la facultad de decir ya, la Cámara de Diputados, propuso una propuesta de ley, ¿no es cierto? Pasó a la Cámara de Senadores, los senadores lo aprobaron, por último pasa al presidente, y el presidente es la última palabra. Él dice, ya, está pulenta la ley, pues probémosla. O dice, no, es que no quiero. Eso es vetar, como decir, desaprobar una ley. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo Piñera, básicamente. Vetar la ley del 10%. Bueno, la reforma, mejor dicho, del 10%. Eso es vetar, ya como desaprobar. Otra cosa que tiene el presidente, que lo estamos hablando la semana pasada, que era declarar el estado de excepción. Obviamente, con justificación. No es como que el caballero se levantó un día y dijo, hoy está bonito el día para declarar estado de asamblea. No. Ya lo que tiene que hacer es bajo un contexto, ¿no es cierto? Pero él puede decidir este estado de excepción o no. Y por último, bueno, no por último, pero es como las tres principales, aprobar o rechazar un indulto. ¿Cacharon que hace poco un niño de la cárcel, bueno, un joven de la cárcel, le pidió un indulto a Boric porque él tenía cáncer y como a los 10 días falleció? ¿Se acuerdan de eso? O no sé si lo vieron en las noticias o por ahí. Aquí algunos nos dicen que sí. El indulto es que el presidente tiene la facultad de darle la libertad a un preso o a una presa bajo algunas circunstancias. Esto se hace no siempre, por supuesto, pero por ejemplo, cuando, no sé, son abuelitos de 90 años presos, les piden a veces un indulto para que él pueda vivir su último día en paz, ¿no es cierto? En este caso, este joven, ¿alguien quería decir algo? Sí, pero le interrumpí. Voy a preguntar si es lo mismo que la amnistía. Ay, lo dije mal, pero... La amnistía. Sí, eso. No es lo mismo que la amnistía. Ya, porque la amnistía tiene que considerar que tiene como a varias personas más en tela de juicio, ¿ya? En cambio, el indulto es como algo exclusivo del presidente que él dice como sí, que no, ¿ya? Entonces, y siempre, como digo, bajo ciertas circunstancias, ¿ya? El joven tenía cáncer y por eso el presidente se apiadó de su alma y lo dejó libre, ¿ya? Se apiadó de su alma, así como si fuera el diablo. Como lo que hicieron con el Pinochet, claro. Pinochet, ¿cómo decirlo? Como que le dieron un perdonazo, ¿no es cierto? Porque dijeron, ya, el viejo está viejo. Y bueno. Ese creo que fue Lago, si no mal recuerdo, el que lo hizo.
Sophie, la chica que pedía la eutanasia a la presidenta en ese tiempo, es que ahí es diferente. ¿Por qué? Porque la eutanasia es un tema diferente a estar preso, ¿ya? Porque una cosa es ya, te liberamos de la prisión porque tienes cáncer y vas a morir tarde o temprano, que el presidente diga ya, aprobamos como, no voy a decir asesinato, como la muerte de una persona, ¿ya? Por eso se declara como cosas diferentes y no es lo mismo, ¿ya? Entonces, estas son las facultades que tiene el presidente de la República, o 3 de tantas que tiene, ¿ya? ¿Cómo hasta aquí alguna duda con el presidente o sus funciones y sus cosas raras? De pánico. Oye, los encuentro más callados, chiquillos. ¿Qué les pasa? Ya con lluvia, profe. Quieren puro irse a acostar. Andamos con flojera. Además juega el Colo a las 8, entonces estoy pasando la hora. Entonces estoy esperando la hora, profe. Sí. Lo único que quiero es que sea a las 8. Te entiendo, chiquillos, entiendo que estén cansados ya, por eso estoy como... Si ustedes quieren que vaya más lento, díganme nomás, ya. Yo no tengo ningún problema, yo entiendo que estén cansaditos. No se preocupen, ¿ya? Y yo sé que a lo mejor es medio como latera estas partes, pero créanme que cuando pasemos historia va a ser más entretenido, ¿ya? Pero es deber de una como profesora o futura profesora pasar esta parte porque si no van a estar incompletos en su prueba, ¿ya? Así que paciencia, chiquillos, que todo va a pasar después cuando sean puntajes nacionales va a venir la recompensa, espérense nomás. ¿A los presos políticos les pueden dar indultos? Uy, buena pregunta. Súper buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero con muchas trabas. Yo creo que sería más fácil mandar a juicio esa cuestión que tener un indulto. Porque, insisto, recuerden que los indultos son bajo ciertos contextos, ¿ya? No es como que el presidente diga, ay, que este preso me cayó bien y por eso lo indulta, no. ¿Ya? Dígame. Es que me acuerdo que cuando se estaba por la ley que está en el Senado, no sé si ya estaba, se rechazó o se aprobó, la ley de indulto a los presos políticos, se decía que la palabra indulto no podía ser como no tiene una condena, sino sería más una amnistía como se hizo con Pinochet en la dictadura, con todos los militares y con todos los del MIR y frente a que todo esto que hicieron se hizo como una amnistía general. Entonces, por eso me preguntaba si el indulto y la amnistía, ¿cuál es la diferencia? Y eso. Ya, mira, por un lado tenemos el indulto, ya que como ahí yo les puse, es un perdonazo que da el presidente, ¿ya? Como le digo, esa facultad la tiene solamente el presidente y tiene que ser bajo una justificación generalmente más tirada para la parte de salud, ¿ya? Es raro que un presidente tire como una amnistía por otro, o sea, un indulto por otra razón, ¿ya? Pero, en cambio, la amnistía es... ¿Cómo explicarlo? Ya, imaginémonos el mismo caso, lo de Pinochet, ¿no es cierto? Tenemos a Pinochet, los militares, los pejelagartos de aquí, allá, los de la DINA, los de la CNI. Tenemos a todos estos pejelagartos que están metidos en el Cagüín. Lo que hace una amnistía es que paguen su condena, pero después, ya después de los hechos cometidos. Es como si a Hitler lo hubiesen condenado. Ya a Hitler no lo condenaron cuando se mandó todas las barras que se mandó, ¿no es cierto? Una amnistía es que lo pague después. Y después él se vaya a la cárcel, lo que pague con esto otro, con aquí, con allá. ¿Ya? Entonces, por eso tampoco es como correcto decir una amnistía para los presos políticos, porque al fin y al cabo tendrían que pagar igual un delito que muchos a lo mejor no cometieron. ¿Ya? Pero un indulto es que ya está pagando el delito que cometió y el presidente dice, ya, mira, ¿sabes qué? Porque te estás muriendo, te dejo salir. No sé si ahí se entiende mejor. Sí, sí. Y acá en este caso los presos de revuelta, del estallido social, como sea, ponga el título que quiera cada uno, pero como ya habían cumplido, ya habían estado en prisión preventiva mucho tiempo, se les puede haber dado un indulto ya que cumplieron más de lo que supuestamente tenían que cumplir por lo que se les condenó o por lo que se les iba a condenar. Mira, yo creo que se puede, de que se puede, se puede. El tema es que como digo, es como bien traba la justificación,
¿ya? Porque Gabriel Boric, primero los presos tienen que decirle, tienen que pedir ese indulto, ¿no es cierto? Y Gabriel Boric ahí tiene que decir, ¿sabes qué? Ya, te voy a dar el indulto por esta razón. Ya, supónganse que es porque cometió un delito o sea, porque está presuntamente preso por un delito que no cometió, pero él tiene que demostrar que no cometió el delito, entonces ahí se va a juicio, entonces más como latera la cuestión, más caótica, ¿ya? Entonces puede ser más fácil como no sé, se vayan a un juicio casi, a que les den un indulto, porque la justificación no les va a dar, ¿ya? Ataoso, claro, ataoso, lento, bueno, ¿cómo es la cuestión en Chile? ¿Va? Que estamos con cosas. ¿Hasta aquí bien? ¿Chiquitines? ¿Chiquitines? ¿Chinchulines? Sí. Ay, qué lindo tu voz. Ya, entonces va a pasar al siguiente, que es el poder legislativo. Que sé que se ve mucho, se ve muy... ¡Ay, qué paja! Pero no es tanto, ¿ya? Se los prometo, miren. Primero el tema del poder legislativo, ¿ya? El poder legislativo se encuentra en el Congreso en donde se encuentra en Valparaíso City, ¿ya? Antes se encontraba aquí en Santiago, pero después lo cambiaron. Y tenemos dos cámaras. Y era lo que estábamos hablando también la clase pasada, de que si es bueno quitar la Cámara del Senado y dejar la pura Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no es cierto? Lo que estaban discutiendo es en la convención, si dejamos una pura Cámara o seguimos con la bicameralidad. Pero hasta ahora, lo que nos compete hoy son dos cámaras, ¿ya? La de diputados y senadores. Primero, ¿qué hace el Senado? ¿Cuál es su función? Hoy no pensé que alguien iba a tirar el chiste. Sí. Es que, bueno, para los que no vieron Star Wars, una parte de Star Wars quitaban el Senado y que la vuelven barra. Entonces, ahí vean ustedes si es buena idea o no. Pero súper buena referencia. ¿Qué es el Senado? Se lo preguntan a ustedes. Primero, como estábamos hablando al principio, el Senado rehabilita la ciudadanía. ¿Ya? El Senado es quien le dice a alguien, ¿sabéis qué, flaco? Vos volví a ser ciudadano. O le dice, ¿sabéis qué, flaco? Tú no eres ciudadano. Eso lo ve el Senado. Segundo, proponer proyectos de ley. Bueno, esto lo hacen los diputados y los senadores, ya no lo hace solo el Senado. Pero también puede proponer proyectos de ley. Y otra muy interesante, y espero que alguien lo relacione a algo que pasó. Lo bacán de la historia es que es puro cagüín. También pueden conocer y sancionar acusaciones constitucionales provenientes, bla, 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 bla. ¿Ya? Es decir, que cuando los diputados y diputadas hagan una acusación constitucional, el Senado tiene que como ver qué onda, como ser casi el juez de la situación, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Esto les recuerda algo? Así como algo que haya pasado hace no mucho. Súper que ¿a qué? ¿A qué les recuerda? Piñera, ¿al primo? No, pues sí, fue a Piñera. ¿Cómo que al primo? Exacto, ¿cuándo fue? Creo que fue en 2020, si no mal recuerdo. El diputado Naranjo, sí. Sí, ese, Chaudic, que está hablando del Chaudic, el primo de Piñera, que era primo. ¿Verdad? Sí, a ellos dos se les sancionó. Bueno, Y luego al siguiente primer ministro. Menos al negro Piñera, como que al negro Piñera todo le cae bien. Es que el negro es como súper bacán. Yo creo que si no tuvieran apellido Piñera, sería la mejor persona de Chile. Estaría por encima de Luis Jara. Por encima de todos, así, es un dios, el dios de Chile. El mejor, claro, como dice Olga, el mejor de todos los Piñeras. Entonces, claro, empezó con Chadwick cuando empezó con la tonterita que, es que el virus es buena persona. Ahí, bueno, se le acusó constitucionalmente. ¿Y quién lo acusó? Los diputados. No me acuerdo, parece que fue el Partido Humanista que lo acusó. Ya. Se fue para el Tribunal Constitucional, que ahí vamos a hablar de lo que es el Tribunal Constitucional. Y dijeron ya, libre, o sea, ¿cómo se llama? Inocente, culpable, chao, para la casa. Después siguió la piraña con Piñera, ¿ya? Que se la acusó, y ahí estuvo como, no sé quién dijo, que el diputado Naranjo, ¿no es cierto? Fue el año pasado, que se mandó un discurso de cuánto, como de 12 horas, y nada, po, para que pudiera llegar a Jackson y pudieran votar.
Fue icónico ese momento. No sé si alguien más lo recuerda, que para mí fue Sí, maravilloso. el profe creo que se confundió. Se confundió qué? con Chaudik, el primer ministro del Taller Social, con Mañalich, Ah, el del Ministerio de Salud. ese, perdón, el Mañalich. Es que sabéis que Es son que, todos tienen nombres tan raros que se me confunden. y no la culpo, profe, porque a los dos lo acusaron constitucionalmente. Y no Sí. prosperó ninguna. Pero no la culpo. O sea, así son. Que Chadwick, Mañalich, Piñoy. Ya ven, en marea con tanto nombre. A todos. Nombre artístico, claro. Nombre bastante chileno. ¿Por qué Bueno, no se llamaron La Botota? Nombres más simples, más. Si estamos hablando de artístico, esos son mejores. una vez estaba hablando con alguien sobre que ningún presidente de Chile, y esto lo vamos a ver cuando veamos historia de Chile, tiene nombre chileno. Es que el que tiene más nombre chileno es como José Joaquín Pérez, listo, él. Pero los demás tienen nombres súper raros, así como que nadie tiene. Pero bueno. Es que si quitamos los apellidos, ahí los nombres son comunes, porque Sebastián, en mi curso hay 3. Ah, sí, pues. Gabriel, ya sé cómo es más complicado. Salvador, bueno, yo no he cachado ni un Salvador. Pero igual sí. Es que los apellidos son los que le complican a los nombres de los presidentes. Sí, por ejemplo, hay uno que se llama Pedro Montt, que es de la época parlamentaria. Como, ¿quién se apellida Montt? Nadie. ¿Por qué no se puede llamar José Pérez? O como, no sé, o Antonio Rojas, qué sé yo, así como algo súper ¿Por qué común. ni un López? Claro, en barro. Sí, eso, ya viéndolo otra vez, me va a salir esto, pero eso se ve mucho que la política y los presidentes y todo eso se nota que son de una clase social, a veces uno o mayor que la clase baja media, porque si vamos, la élite, porque si vamos al barrio, a las poblaciones, hay Pérez, Sí, hay Pérez Pérez, hay Pérez de Castro, y muchos apellidos que son como de clase baja, pero acá no llega ninguno. Si Salvador Allende, su papá era encargado de Tacna, su papá. sí, po. Y así, entonces son todos de la élite. Sí, po. Así, bueno, listo. Eso. Sí, súper bien. La vamos a ver más a profundidad cuando veamos historia de Chile, porque hay un PowerPoint exclusivo de presidentes de Chile. Y bueno, y también cabe decir que les voy a hacer una línea cronológica a los presidentes. Pero bueno, ese no es el tema. La cosa es que, ya hablando retomando el tema, hoy, perdón, chiquillos, soy súper dispersa para hablar de estas cosas. La cosa es que cuando se hicieron esas acusaciones constitucionales, los diputados tenían que hacerlo. Ahora voy a verlo, las cosas que han puesto. O sea, voy a escribirlo, me vergüenza escribirlo. Bueno. Es eso porque siempre que buscas algún parlamentario, era hijo o nieto de alguien. Sí, hay como 3 presidentes con apellido Montt. Y uno era como el abuelo del otro, y así. Profe, tengo un dato perturbador. Ya, cuéntame. ¿Sabe? Uy, pero esto me van a matar. Pinochet con Salvador Allende tenían un familiar, pero del 1700. Pero tienen un familiar en conjunto. Sí, pues sí, también creo que era como un tío abuelo de tata, no sé cuánto. Sí, era para Pinochet era como la 30ª generación y para Salvador Allende como la 25. Hay una página donde uno puede ver el árbol genealógico que la gente va creando y una vez conteando a un compañero nos dimos cuenta de eso. Mira, si la traición es por donde sea, por la amistad, la familia, por todo. Yo tengo tenía en el colegio había una niña que fuera, y me mostró su carnet, fuera de talla, que se llamaba, bueno, X Allende Pinochet, creo, o Pinochet Allende, una cuestión así. No lo podía creer, yo estaba pero atónita cuando vi su carnet. Quedé pero paloli. No puedo creer que alguien se apellide de esa forma, de forma no irónica. Según yo, Pedro Aguirre Cerda es un nombre más normal. Sí, yo creo que sí. Pedrito. Bueno, esto es más personal, chiquillos. Mi presidente favorito es Pedro Aguirre Cerda. Yo a ese hombre lo amo. El hombre de mi vida. Entonces, siguiendo con con la clase, ¿no es cierto? Ya, esa es como la función del Senado. Pero también tenemos, comparto opinión, Swapsi. Yo aquí se ama a Pedro y él... Bueno, cuando lleguemos a ver Pedro Aguirre Cerda les voy a recitar un discurso que me lo sé de memoria. De memoria, lo podría recitar de hecho ahora mismo porque me lo sé de memoria.
A ver. No. Ya, opinión. ¿Se lo recita el tiro o no? Los demás, ¿qué dicen? Sí. Qué Yo creo que vergüenza. sí, ya la soltó, profe, ya. No lo puede dejar ahí. Ya. Me da risa, perdón. Ya. Gobernar es educar. Y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo, de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional. Y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública y que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren de cultura y comprensión patriótica. Eso. Aplausos, por favor. Me la aprendí, nunca más se me fue, perdón, chiquillo. Ya no necesito un contexto por qué se lo aprendió, profe. No me puedo quedar. Necesito saber por qué se lo aprendió. ¿Por qué me la aprendí? Porque me sabía esa frase, gobernar es educar, po, y lo busqué y dije, hoy sí me lo aprendo. Y ya me propuse aprendérmelo. Po. Ya que está. Y aquí estoy. Ah, sí, también me quiero aprender el último discurso de Allende, súper pero, ¿Sabes? Así. No, tú. quería decir que lo que sí cuando lo escucho me van a llorar. Entonces, si algo ¿Sabes me qué pasa. discurso de Allende me escucha y me gusta mucho? ¿Mm? El que hizo en la Universidad de México. ¡Ay, sí! Cuando dijo que al trabajador había que darle trabajo siendo o no siendo marxista. Lo Sí, escucho casi siempre. Es uno de los que más me gusta y el último también, que es súper emotivo. sí, es que el último Dios. Yo lo escucho y yo, ¡ay, me digas no llorar! Se aprendió para decirlo en este momento. Claro, me lo aprendí como 5 minutos antes de la clase, por eso lo dejé esperando 10 minutos, así como para aprendérmelo. Todo Y calculado. a todas las profes buenas historias que he tenido le encanta. Hoy es un palo, porque si es un palo lo acepto. Ya, chiquillos, entonces retomando aquí, ya no sé cómo nos fuimos a Pedro Aguirre Cerda. Eh, tenemos después ya los diputados y diputadas, ¿no es cierto? Que hacen estos pejelagartos también. Simple. Primero, hacer leyes, ¿no es cierto? Decir, ya, mira, ¿sabéis que estaría bueno hacer una ley de tal cosa? Lo aprobamos, lo rechazamos, lo aprobamos, listo, ya, se hizo la ley. Después pasa al Senado y después al presidente. ¿Cómo llegamos a esto? No tengo idea. Después voy a ver el video a ver cómo fue que llegamos a Pedro Aguirre Cerda. Ay, qué lindo. Voy a sacarle pantalla a eso con permiso. Oye, tengo una carpeta en mi galería que se llama Mensajes de alumnos, o sea, mensajes de estudiantes, y cada vez que estoy sensible los leo. Em, Después, formular interpelaciones, acusaciones constitucionales, ¿ya? Entonces, es como ven a una persona del cargo público haciendo alguna maldad, ¿no es cierto? O algo inconstitucional, por supuesto, y ahí lo mandan al Senado y el Senado lo manda al Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Alguien sabe aquí como qué es el Tribunal Constitucional? Porque lo he mencionado mucho, pero no lo he explicado. Es un tribunal. Ya yo Ah, un no sé. tribunal constitucional. No, obviamente. Es un tribunal que, según la constitución vigente del país, Ya, oh. puede decretar si una ley es aceptable o no bajo la constitución. Por ejemplo, el 10%, todos se fueron al tribunal constitucional porque en la constitución no se deja retirar los fondos de pensiones. Y Claro. fue una gran pelea que hubo en los 10%. Y Sí, otras más. súper. ¿Cómo? ¿Que alguien había dicho algo? Y otras más, dije. Ah, claro, esa es una de las funciones, súper bien. Verificar que la ley que va a salir al público sea constitucional. Pero también es ver si los actos o las decisiones que toma alguna persona en los cargos públicos también es constitucional, ¿ya? De ahí a que se cumpla también otra cosa. Pero eso es básicamente el Tribunal Constitucional. Algunos los consideran un cuarto poder casi, ya porque el Tribunal Constitucional tiene mucho poder en Chile al menos. Y por último, aprobar o rechazar tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir los tratados de libre comercio? Es que en Chile pueden ¿cómo decirlo? Chile pueda negociar con otros países, ¿no es cierto? Y aprobar como, no sé, tratados que diga ya, yo quiero negociar con Chile tal cosa y quiero ganar esto y esto otro. Y los diputados y diputadas ¿cómo se llama? Ay, se me fue el hilo. Las cosas, ya como poder negociar con otros países. ¿Qué nos dice? Sí, problema de 3 décimas por responderme. ¡No! Ya, qué lindo. Ya, te felicito, súper bien. Ahí después, si puedes, cuéntame por interno
¿Qué fue lo que respondiste bien para saberlo? Pero una consulta más o menos, ¿a qué hora termina la clase? Es que mi primera clase estoy un poco perdida. Ah, ya no te preocupes. Mira, las clases en teoría duran 1 hora, pero como de repente nos ponemos a conversar, la alargamos ya. Pero en teoría duran 1 hora, perdón. Es que me gusta hablar con ustedes, chiquillos, me gusta saber sus opiniones, lo que piensan, entonces como que se alarga, ¿ya? Pero en teoría 1 hora. Bien, hasta aquí el poder legislativo, chicos, chicas. ¿Sí? Ya, súper bien, súper bien. Entonces, por último, pero no menos importante, el Poder Judicial, ¿ya? Básicamente es la Corte Suprema. Esta aquí la paso un poquito más rápido porque no es tan difícil, ¿ya? El Poder Judicial se encarga de que las leyes se cumplan, ¿ya? Uno está encargado de aprobar o vetar leyes, el otro de crear leyes y el otro de que se cumplan las leyes, ¿ya? Y esto se compone por los tribunales de justicia, ¿ya? Hay varios tribunales, ¿ya? Pero vamos a partir por los tribunales de primera instancia, que son los tribunales a los que primero recurre, ¿ya? No sé, pues si les pasó algo, ya, ustedes a qué van primero, ¿no es cierto? Al juzgado policial, ¿ya? Es decir, ¿sabe qué? Voy a hacer una denuncia por tal y tal cosa, bla, bla. O si tiene un problema con papito corazón, la mamita corazón, no sé. O sea, al juzgado de familia, ¿no es cierto? O si tiene algún problema en su trabajo, va a los tribunales laborales, ¿ya? Después tenemos el tribunal de segunda instancia, que son las cortes de apelaciones. Si usted en la primera instancia no le funcionó, por cualquiera sea la razón, se va a la segunda instancia. Y si ya en la segunda instancia no le funciona, se va a la última. A la última, y le voy a decir por qué, es que es la Corte Suprema de Chile, ¿ya? Aquí usted presenta su caso y todo, y si no le funciona, tiene una última instancia, que no la coloqué aquí, que ahí está ya la última, que es la Corte Interamericana de Justicia. No sé si, bueno, aquí les vengo a contar Kawin, histórico. El de familia, ¿no? Claro, el juzgado de familia es de primera instancia. Claro, como dice Benjamín, los juzgados de familia son los de primera instancia, ¿no es cierto? Que usted va por cualquier caso que tenga que ver con la familia, ¿ya? Hace unos cuantos años, no les podría decir cuándo fue, una mujer acá en Chile le quitaron a sus hijas porque ella era lesbiana. Bueno, es lesbiana. Entonces, ella denunció el caso a la primera instancia, al juzgado de familia. Se lo rechazaron. Después, en la segunda instancia, lo mismo, se lo rechazaron. Que decían que ella, por su condición sexual, no podía ejercer una buena maternidad, que no sé qué, no sé cuánto, por excusas tontas. Y el de la última instancia, lo mismo. Entonces, ¿qué hizo esta señora? Fue a la Corte Interamericana de Justicia y presentó el caso. ¿Ya? Esto debe haber sido cuando, en 2005, si eso no tanto. Y lo chistoso es que además de fallar a favor de ella, le llegaron caleta de sanciones a Chile. Así que caleta. Creo que como una multa. ¿Alguien quiere decir algo? Karen Atala. Karen Natal, ella. Ya, gracias por el nombre. Entonces esta señora Karen Atala llegó a la Corte Interamericana de Justicia, fallaron a favor de ella, le tuvieron que devolver la hija, llegó multa a Chile. Uy, no sé cuántas cosas más. Como a la profe que no la dejaron haciendo clases por lesbiana. Ay, creo que tengo entendido un caso así que también lo llevó a la Corte Interamericana de Justicia y también fallaron a favor de ella. Entonces, en esos casos sería mejor saltarse todos estos juicios e irse al tiro a la Corte Interamericana. No. ¿O hay que seguir el procedimiento protocolar por burocracia y todo eso? Sí, hay que hacer todo el atado. Porque le Es dicen. tedioso, yo voy a estar en ese lado. Es que en la corte le dicen, interamericana le dicen, ya, pero usted hizo la denuncia en su país, y si ella dice no, le dan es como ya, pero vaya a hacerlo. Porque tiene, ¿Eso ya? claro, porque tiene que ser, esa es como la última instancia, ¿ya? Por eso no se puede. Tiene que uno, imagínense eso, sí, ¿cuánto se demoró la señora para que le devolvieran a su hija? Pues si todo está súper ataoso, imagínense. La dejó con 15, la dejó con 5 y terminó con 30. Ah, claro, sí. La hija ya estaba casada con familia y casa. Tenía nietos ya. Claro. Un amigo que sí participaba, pero no, porque sea mayor. Ah, claro, es que esto, chiquilla, es cuando usted se mete con la justicia, tanto sea por víctima como por victimario, la cuestión es muy ataosa, ya es muy.
lenta, pero con ganas lenta. Entonces, recomendación, no se metan con nada de la justicia, a menos que quieran estar con un trámite eterno. Si es lenta en el mundo, imagínense que en Chile. Más lenta aún. Sí, es lentísimo. Hasta aquí, el Poder Judicial, ¿vamos bien? ¿Chiquitines, chiquitinas? Sí, ya, súper. Nos quedan 2 diapositivas. Esa es. Y ahí pasamos a las preguntitas comunes para ver cómo vamos, ¿ya? Tenemos, ya, nosotros hablamos que es cierto que la Constitución garantiza los derechos humanos. Dígame, Trinidad. Creo que está ahí escribiéndole. ¿Puede devolverse un poco? Sí, no se preocupe. Por mientras voy a hablar sobre lo que estaba comentando. Hablamos ya, ¿no es cierto?, de que la Constitución establece los derechos humanos de las personas, que por el límite, ¿no es cierto?, que es la Carta Magna y todo esto. Y dentro de dicha Constitución hay una cosa que se llama garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir estas garantías constitucionales? Es que ante una situación de arresto, tú puedes optar a ciertas cosas, ¿ya? Y no solo de arresto, vamos a verlo, ¿ya? Ahora sí, Trinidad, ya sí. Primero tenemos el recurso de amparo. Yo creo que esto lo han visto alguna vez, porque se pasa como en primero medio. El recurso de amparo es cuando a ti te llevan preso y tú puedes recurrir a este recurso, mejor dicho, porque es injusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí dice, cuando una persona ve afectada su derecho a reunión y libertad a través de un proceso judicial. Esto pasa mucho en manifestaciones que cuando llevan a una persona presa, detenida, ¿no es cierto?, recurre al recurso de amparo para protegerse porque no está haciendo nada malo, está manifestándose, ¿no es cierto? Pero tiene que hacerlo 72 horas antes de la detención, o sea, ocurría la detención, mejor dicho, ¿ya? Si pasaron 4 días, no, 72 horas, ya, de nuevo empecé. Ya, una semana. 3 días. 3 días, ya. 24, 48. Eh, Me perdí ya, yo igual. Hoy que somos pésimos para esta cuestión de matemática, qué terrible. Ya, 24 por 2, 48 por 3 días, 3. 3 días. 3 días, ya, ahí está. ¡Ay, qué mala la cuestión! Perdón, chiquillos, yo no les puedo garantizar saber matemáticas, sorry. Yo, así, Es profe de historia. sí. Como manita, profe, entendible. No, yo no sé cómo se supone que voy a sacar promedio de poco. Tengo que aprender, como sea. Entonces, hoy si el otro día trabajando un caballero me dijo, deme 3 cuartos de jamón. Y yo lo miré y le dije, son 750 gramos, ¿cierto? Para asegurarme, pues, y el caballero me dijo como, sí, ¿cómo no sabe? Y digo, no, pues no sé, pues viejo estúpido. Pero bueno, ya, obviando esa parte. Que el caballero dice que para todas las personas es súper obvio. No, no es súper obvio, señor, no. Ya. Entonces, como que decía Daniela, en el estallido social recuerdo que muchos abogados ponían recursos de amparo por montones. Sí, por eso mismo, porque se detienen injustamente a las personas en ciertas situaciones y recurren a este recurso para que no se les pueda como meter preso o no se les pueda, bueno, en sí, en ninguna detención te pueden hacer daño físico, pero con este recurso, como ya violaron de por sí tus derechos humanos, ¿no es cierto? No pueden hacer nada más eh, en tela de juicio, ¿ya? Y la segunda que es el recurso de protección, y este es más polémico, ¿ya? Porque esto no es cuando uno te mete en preso, sino que es cuando alguien vulnera tu integridad como persona. Ustedes supongo que conocen las funas, ¿no es cierto? Supongo que alguna vez han visto una funa, de donde sea que la hayan visto, pero la hayan visto. Muchas de las personas que son funadas recurren a este recurso de protección. ¿Por qué? Porque las funas vulneran la integridad de la persona. Y como dice Daniela, súper bien, las funas legalmente son ilegales. O sea, las funas, jurídicamente hablando, son ilegales, ¿ya? Que esté bien o esté mal es otro debate, ¿ya? Pero legalmente son ilegales, entonces muchas de las personas que son funadas recurren a este recurso, ¿ya? Es cuático, pero es verdad, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Falta la última diapositiva, chiquitines, chiquitinas.
Creo que hasta con... Sí. Ya, pero ahí... Si hace una denuncia por funa, no creo que se pongan a ver todas las personas que lo han compartido. Aparte pasa que como la historia dura 24 horas, si tú la compartiste hace 3 días, nadie va a saber. A menos que alguien la haya sacado pantallazo. Lo demás está tan bien hasta aquí que nos falta la última diapositiva. Y entramos a las preguntitas de siempre. Ya, súper. Entonces vamos a entrar a esta parte. Y funar a alguien con pruebas sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal, porque supone que eso tú lo tienes que hacer de forma jurídica, como de forma legal, o sea, denunciarlo, hacer la denuncia correspondiente y la cuestión. Por eso sigue siendo ilegal. Y lo otro, pantallazos de conversaciones no son pruebas, lamentablemente. Sería como una difamación. Claro, es que al fin y al cabo, ante la ley es eso, ¿ya? Entonces, Y es ah, y es más cuéntame. ilegal la funa cuando estás en un proceso legal, por si acaso, porque estás ahí presentando hechos de un caso legal a la, disculpe por los gritos, pero a la opinión pública. Sigue siendo ilegal. Es que cuando hagas la funa, como estando en cualquier circunstancia es ilegal, ante la ley, mejor dicho, porque insisto, la ley te va a decir que eso es transgredir la integridad de la persona, que aquí, que le agache la espalda, para la guagua, le sigue la mesa, y todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues si una niña, un tipo la abusó, legalmente lo que tiene que hacer es como ir a hacer una denuncia, una demanda. Y como dice aquí Olga, y que es muy cierto, la funa sirve más algo social, no es como algo legal, no es como que la niña, por ejemplo, que ha funado a sus abusadores, no es como que estén buscando que sus abusadores estén presos, sino que lo que están buscando es que la chique en la calle, por decirlo así, que como que todo el mundo sepa que es un abusador, ¿ya? Entonces, por eso, pero de forma legal no se considera como una denuncia, ¿ya? Entonces pasamos a la Constitución. Capítulo 3, artículo 19, súper específico, ¿ya? Estos son los derechos humanos que están garantizados en la Constitución actual, ¿no es cierto? Y si es que no se cambia, van a ser lo mismo, ¿no es cierto? Si se cambian, van a ser otro. Estos son los derechos humanos que están garantizados. Derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud, a la nacionalidad. La nacionalidad, recuerden que es un derecho humano. Derecho a un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la propiedad privada, derecho a la enseñanza, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación. ¿Ya? Estos son los derechos humanos que están garantizados ahora ya en la Constitución. Pero se puede denunciar aún pasado años del delito. Como dice Daniela, hay algunos que prescriben, ¿ya? Y depende del delito, porque, por ejemplo, una violación no se puede hacer después de cierto tiempo porque ya no hay pruebas. Y todo aquí, en Chile, alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que no sé, hay algunos que no se pueden, lamentablemente, ¿ya? Hay otros que sí, que se pueden hacer después, pero muchos otros que no, ¿ya? Mira, yo no estoy muy informada como de cuáles específicamente se pueden y cuáles no, pero que tengo entendido que algunos como más de abuso, de violación y todo, no se pueden hacer después de cierto tiempo, ¿ya? Eso. Hasta aquí, niños, niñas, esta es la última diapositiva para pasar a las preguntitas que nos competen todas las semanas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ya, súper. Entonces vamos a pasar a las preguntitas, chiquillos, ¿ya? Recuerden, son 2 minutos por cada pregunta y la vamos a revisar, ¿ya? Esto es de la materia que hemos visto hasta ahora. 1, 2, 3. Ah, la alternativa que consideren correcta la colocan en el chat, ¿ya?
Uy, chiquilla, estaba muy complicada. Contestó una pura niña nomás. Cuénteme, estaba muy complicada, lo escucho. ¿Les costó? Ah, ahí están contestando. Ah, ya, Rayi, no te preocupes, vaya nomás, que te vaya súper bien. Me hace dudar. Estaba complicada, ya, no se preocupen. Vamos a ver la alternativa. Redoble de tambores. Tururú. Es la letra E, chiquitines, chiquitinas. Vamos a explicar por qué, no se preocupen, ya. Recuerden que es más, es decir, más mejor. Es mejor equivocarse aquí que equivocarse en la prueba, ¿ya? ¿Qué? Todos están como, no se preocupen, la vamos a explicar. Un elemento central del concepto de Estado de Derecho lo constituye la salvaguarda de los derechos individuales de la persona frente a la acción del Estado. Esto, ¿qué quiere decir esta frase? Este como enunciado, que las personas tienen derechos individuales, ya como el derecho a la vida, a la propiedad privada, qué sé yo, al agua, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, estos derechos individuales protegen a las personas frente a la acción del Estado, ¿ya? Es decir, que cualquier cosa que haga el Estado tiene que estar en conjunción de los derechos individuales, ¿ya? Nos pregunta entonces, ¿de qué modo se protege en Chile los derechos individuales? La primera, ¿por qué es? Porque dice, a través de la regulación del debido proceso judicial. Esto quiere decir que hay procesos judiciales, ¿no es cierto?, que protegen los derechos individuales de las personas, como el recurso de amparo, por ejemplo, el recurso de protección, ¿ya? Y otros reglamentos que tiene el proceso judicial que se cumplen protegiendo los derechos individuales, ¿ya? La segunda nos dice, mediante el reconocimiento constitucional de las garantías. Y aquí lo mismo, las garantías constitucionales, aquí está al revés, por eso no se confundieron, pero las garantías constitucionales son el recurso de amparo y el recurso de protección, ¿ya? Y la tercera nos dice, por medio del principio de igualdad de la ley. Ya, aquí yo creo que se pudieron confundir, ¿por qué? Porque si bien en la ley dice como ya todas las personas son iguales, en la práctica no es lo mismo. Pero esto se lo he dicho una y mil veces. La práctica no es lo mismo que la teoría. Y nosotros lo que estamos viendo es teoría, ¿ya? Lamentablemente no se cumple el principio de igualdad ante la ley, pero está en la Constitución. Y eso es lo que estamos estudiando, ya lo que está. Es sumamente bueno relacionarlo a ver si se cumple o si no, pero en teoría está así. Ya no sé si ahora les quedó bien, ahora que se lo comenté. Sí, ahí sí. Y ahí no se achaquen, si es mejor equivocarse aquí que en la prueba, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la segunda preguntita, los mismos criterios, ¿ya? 1, 2, 3. Son 3 preguntitas, así que no se asusten. Me encanta Benjamín, su dudosidad así como BC, en bola B, así. Oh. Ya se acabó el tiempo, chiquitines, chiquitines. Algunos le contestaron bien, ¿ya? En efecto, es la letra B. Ay, A o B.
Les voy a explicar por qué, porque algunos a lo mejor se podían haber confundido, ¿ya? Dice en el artículo, miren, le voy a decir algo antes de empezar. A veces me gusta ponerle preguntas que son medias pillosas, pero no por ser pesadas, así como, ay, me encanta que se equivoquen. No, no es por eso. Sino que porque en la prueba van a salir preguntas pillas, ¿ya? Van a salir preguntas que ustedes dirán, ay, pero es súper obvio, y no es tan obvio, ¿ya? Entonces, por eso, no es por ser pesada, ¿ya? No es porque me gusta que se equivoquen, sino que es para prepararlos bien. Sí, para eso estoy aquí, ¿ya? Aclarando eso. Nos dice, en el artículo 19 de la Constitución se establece una serie de garantías constitucionales. Estas garantías se basan en principios jurídicos básicos como la igualdad o la libertad que rigen para. Aquí la pregunta pilla, porque algunos contestaron 6 chilenos y trajeron que se hayan nacionalizado. Ya, tiene sentido, por supuesto que tiene sentido. Pero recuerden que lo que vimos acá son derechos humanos. ¿Y cuál era uno de los principios de los derechos humanos? ¿Se acuerdan? Eran para todos, sin importar la nacionalidad, etnia social, etnia, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Esa es la gracia de los derechos humanos, que son universales. Y no importa quién se encuentre, puede ser el loco más ilegal del mundo que se encuentre aquí, puede ser el mismísimo Chapo Guzmán, pero aún así tiene que garantizarse sus derechos humanos, ¿ya? Eso, no te preocupes, Rena, sino que eso, como le digo, se lo hago para pillarlos, para que después cuando les toquen, o como, no es la misma pregunta obviamente, pero una pregunta así más o menos, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Son universales los derechos humanos, recuérdenlo, son universales para todo peje lagarto que se encuentre en cualquier lugar, ¿ya? Aquí estamos bien para pasar a la última preguntita, chicos, chicas. A los que se equivocaron, a lo mejor entendieron ahora por qué era la B y no la C. ¿Sí? Ya, súper bien. Entonces vamos a pasar a la última. Vamos, que queda poquito, vamos, vamos, vamos. Esta 3. Lo mismo, 2 minutitos, ¿ya? Ya, chiquitines, se acabó el tiempo. Y esta de nuevo era la pregunta pilla. Es la E. Le voy a explicar por qué la 1 no es. Y se lo voy a explicar con una pura pregunta. ¿El movimiento feminista tiene dirigentes? No, ¿cierto? ¿El movimiento de la comunidad LGTBIQ+, tiene dirigentes? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No, los movimientos sociales no tienen dirigentes, ¿ya? Entonces, por eso la 1 no podía ser.
El premio era la neurona, no se preocupen, chiquillos. Pero este es como una premisa para lo que vamos a ver en la próxima clase, ya que vamos a ver más de los movimientos sociales y todas estas cuestiones, ¿ya? Partido político, pluripartidismo y qué sé yo. Entonces, cuando me pregunto por qué no pensé en eso, no se preocupe, si de repente eso pasa, que uno dice, me atonté. Pero hoy no se preocupen, ya, si es mejor tener la mala aquí que la prueba, ¿ya? Voy a dejar de grabar un poquito, un momentito para darles un mensaje.